Bien, hermanos, vamos a empezar entonces el estudio del día de hoy. Hechos 15. Realmente mencioné la semana pasada que Hechos 15 es uno de esos capítulos preciosos para la iglesia, porque pone muy bien en perspectiva la ley versus la gracia. Empezamos con esto la semana pasada. Yo sé que hemos tratado con este asunto en muchas ocasiones aquí en la iglesia, ley versus gracia, pero nunca lo habíamos visto desde el punto de vista de Hechos capítulo 15. Y realmente ha sido espectacular lo que hemos aprendido hasta este momento. Y como les había mencionado previamente, Hechos capítulo 15, aquí en este capítulo podemos ver a varias personas que hacen discursos, principalmente a Pablo y Bernabé. También el discurso de Pedro, que vimos que ya platicó aquí la semana pasada, lo vimos. Y el día de hoy vamos a ver el discurso de Jacobo con relación a la ley versus gracia. Si ustedes recuerdan, vamos a recapitular rápidamente. Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía y cuando estaban ahí, llegaron un grupo de personas de Jerusalén que fueron hacia Antioquía y empezaron a confundir a los hermanos ya salvos por gracia en este lugar y discutieron arduamente. Lo podemos ver eso en 15:1 y 15:2. Ellos decían que de todos modos, aunque hayan creído por gracia, se debía de guardar la ley, etcétera, etcétera, y que para ser salvo se necesitaba ser circuncidado. Por lo tanto, Pablo y Bernabé dicen, no, eso no está bien. Salvación por circuncisión, por guardar la ley, así no es. Entonces ellos decidieron ir a Jerusalén para platicarlo con la iglesia ahí y los demás apóstoles que se encontraban. Cuando llegaron ahí, podemos ver en el versículo 7 del capítulo 15, que esto también llevó a mucha discusión. Y hasta el día de hoy hay un gran debate con relación a ley versus gracia. La salvación por ley, la salvación por circuncisión y no por gracia. Pero Pedro termina diciendo aquí en su discurso, dice, pues ellos también pueden ser salvos, los gentiles pueden ser salvos, recordando o aludiendo a lo que había acontecido en la casa de Cornelio, cuando Cornelio y su familia fueron salvos, y ellos ciertamente no fueron circuncidados, y ellos tampoco habían guardado la ley, pero fueron salvos y recibieron al Espíritu Santo, sin las obras de la ley, sin la circuncisión, y fueron salvos. Y a partir de ahí es donde nos quedamos ahora en el versículo 13. El discurso de Jacobo comienza en el versículo 13 y termina en el versículo 21. Esto lo vamos a estudiar hoy. Después de eso vamos a notar también que Jacobo dice, hay que escribir una carta para enviarla a Antioquía y a Siria y a Cilicia, hablando de este tema para poder darle fin. Este tema de ley versus gracia, la circuncisión para la salvación, vamos a terminar con esto. Por lo tanto, ellos envían a 4 personas, que vamos a ver, a Pablo, a Bernabé, a Silas y a Judas, en los versículos 22 y 23, enviados por la iglesia local, para tomar esta carta, la cual vemos su elaboración en los versículos 23 al 29. Vemos que dice la carta ahí, es muy obvio. Entonces vamos a ver el contenido de la carta también, del versículo 23 al 29, y la entrega de esta carta por mano de estos 4 enviados, que viene siendo en los versículos 30 al 35, donde se hace lectura de la carta que fue firmada y todo por los hermanos de la iglesia y fue llevada para allá. También vemos
el inicio del segundo viaje misionero. El primer viaje misionero acababa de terminar cuando llegaron a Antioquía, ahí en los versículos 1 y 2, porque esa era la iglesia enviadora. Entonces ahí termina el primer viaje misionero, y en el versículo 36 al 41 vemos el inicio de el segundo viaje misionero de Pablo, lo cual es muy interesante. Y el segundo viaje misionero de Pablo abarca del final del capítulo 15 hasta el capítulo 18, hasta el 18-22 vamos a estar estudiando el segundo viaje misionero. Pues vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, especialmente su salvación. Ciertamente no la merecemos. Señor, nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros. Lo único que nos ha distinguido del mundo incrédulo es su gracia. Eso es lo único que nos distingue, Señor, que nos hace diferentes. Gracias, Señor, por habernos adoptado. Le damos gracias, Señor, por habernos llamado, predestinado, habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias le damos, Señor, por esta su congregación, las iglesias alrededor del mundo que están predicando la verdadera sana doctrina. Señor, le pedimos que le dé fortaleza a sus pastores, a sus líderes de estas congregaciones, Señor, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, para impartirla de forma correcta. Gracias, Señor, le damos por su cuerpo, el cual está en todo el planeta, aunque no podemos conocerlos a todos, Señor, pero sabemos que ese es su cuerpo, la iglesia, y le damos gracias, Señor, por todos aquellos que usted ha hecho santos. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, y le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude para comprender las profundidades de su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que podamos también, como siempre ha sido nuestra petición en esta iglesia, en esta su iglesia, que podamos llevar lo que hemos aprendido a otros. Ciertamente esto es algo que falta en esta congregación, y es algo que falta en muchas congregaciones, Señor, que es el evangelismo, la esparción de su palabra, porque entendemos, Señor, que si su iglesia no aplica Hechos 1:8, ciertamente usted aplicará a la iglesia Hechos 8:1. Señor, gracias por ser soberano, por ser nuestro Señor, por ser todo para nosotros. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Comencemos. Versículo 13, y cuando ellos callaron, hablando del versículo 12, que eran Pablo y Bernabé, cuando ellos callaron después de hablarles a la iglesia de todos los hechos que habían acontecido, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ahora, en cuestión a Jacobo, ¿quién es Jacobo? Recuerden que hay varios Jacobos en la Biblia, y por lo general cuando pensamos en Jacobo, nosotros pensamos automáticamente en el primer muerto de la edad de la iglesia, el primer apóstol fallecido de la edad de la iglesia, que este es Jacobo, el hermano de Juan. Sin embargo, para este punto, Jacobo ya había fallecido, ya había muerto, entonces no es Jacobo el hermano de Juan. Vamos a ver esos versículos, Hechos capítulo 12 y versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, el apóstol, el primer apóstol muerto, ya había fallecido. Por lo tanto, no está hablando de Jacobo, el hermano de Juan. Se está refiriendo a otro Jacobo que es de suma importancia para nosotros aún hasta este día. Lo podemos ver mencionado también a este Jacobo en el capítulo 12, versículo 17. En el mismo Hechos 12, pero en el 17 vemos la mención de este segundo Jacobo. Dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Entonces, el Jacobo del versículo 17 no es el mismo Jacobo del versículo 2 que había muerto.
Este Jacobo del versículo 17 es a quien se refiere, que está hablando aquí en el capítulo 15. Es nada más ni nada menos que el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que María tuvo otros hijos. Entre esos hijos estuvo Jacobo, el medio hermano de Cristo. Y también es conocido con el nombre de Santiago. Y recuerden que Santiago es el autor, o el escritor, perdón, el autor es el Espíritu Santo, pero es el escritor del libro de Santiago que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y resulta ser que ese libro de Santiago es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, es el libro más viejo del Nuevo Testamento. Entonces a este Jacobo nos referimos, o se refiere aquí al capítulo 15, que comienza a dar este discurso. Y su discurso, lo vamos a ver, comienza en el versículo, bueno, ahorita lo vamos a ver, vamos a leer. Simón, es decir, Pedro, versículo 14, es lo que está diciendo Jacobo en su discurso. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto tiene que ver con lo que dijo el apóstol Pedro unos versículos anteriores a esto, donde lo podemos ver. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y esto viene en la sección de Hechos capítulo 10. Todo el capítulo 10 habla de esto. Entonces, Jacobo está diciendo: Pedro tenía razón, lo que él dijo concuerda con lo que ya estaba escrito. Y comienza a decir esto, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Jacobo está diciendo: Pedro tiene razón, no son salvos por ley, son salvos por gracia. ¿Por qué vamos a imponer una ley sobre los gentiles que ni nuestros padres pudieron sobrellevar? Y esto concuerda con lo que dicen los profetas también. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo que está haciendo Jacobo está haciendo referencia específicamente al libro de Amós. Vámonos rápidamente al libro de Amós para leerlo, primeramente el original, y después vamos a leer lo que él está citando. Amós capítulo 9, gracias. Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos a ver, Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Esto es lo que dice el profeta Amós. En aquel día, hablando de un tiempo futuro. De hecho, era futuro también para ellos, para los apóstoles en ese momento. E incluso habla de algo futuro a nosotros todavía. Entonces, lo que está mencionando Amós, quiero que entiendan, no se ha cumplido en su totalidad todavía. Pero vamos a verlo. Otra vez, Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Esto no ha sucedido. El tabernáculo de David aún no ha sido levantado. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Nada de esto ha ocurrido. Es todavía incluso futuro a nosotros. 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, es decir, los salvos, los santos, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. En otras palabras, Israel y todos los hebreos santos de un tiempo futuro, cuando sea reedificado el tabernáculo, poseerán toda la tierra que se había prometido. Esto no ha ocurrido. Hasta el día de hoy Israel sigue poseyendo nada más un pedacito microscópico en cuestión a lo que es el mundo, ¿no? Bien, 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones de Jehová que hace esto. Ahora, vamos a leer esto desde el punto de vista de Jacobo. Versículo 16. Después de esto volveré.
Cristo Jesús. Y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, no ha acontecido. Y repararé sus ruinas, no ha sucedido. Y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces aquí él está incorporando los gentiles también. Cuando Cristo venga por segunda vez y levante el tabernáculo de David y se siente en el trono de David su padre, sabemos que esto, por lo que dice la Biblia, sucede al final de los 7 años de tribulación. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, posterior a los 7 años de tribulación. Entonces en ese momento va a venir nuestro Señor Jesucristo, va a tomar el trono de David su padre, se va a sentar, va a juzgar, va a terminar con todos los inicuos y comienza el reino milenial. ¿Okay? Cuando esto suceda, dice la palabra de Dios que Él, Cristo Jesús, va a reinar con vara de hierro. Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 27. También lo podemos ver en Salmos capítulo 2 y versículo 9. Vamos a leer el más conocido, que es el de Apocalipsis. Nada más. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y versículo 27. Dice la palabra: y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, en el milenio, nuestro Señor Jesucristo va a reinar de forma literal en el trono de David su padre y regirá con vara de hierro. Nosotros en la actualidad, no se menciona así en la Biblia, ciertamente, pero nosotros lo conocemos entre pastores y misioneros y evangelistas, lo conocemos como la era teocrática, o es decir, el gobierno teocrático de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios va a comenzar a reinar, una teocracia. Es decir, que cuando Él reine, Él va a imponer una ley, pero no es necesariamente la ley del Antiguo Testamento. Habrá similitudes con la ley teocrática con la ley antiguo testamentaria. Muchas similitudes, ciertamente. Pero lo que está diciendo Jacobo es que ahorita en este momento la ley mosaica no tiene validez, aunque es perfecta, ciertamente, no estoy diciendo que no lo es. Pero en la actualidad nosotros estamos bajo la gracia, porque en Cristo ya la ley fue cumplida. La ley del Antiguo Testamento en Cristo ya fue cumplida. Y si yo estoy en Cristo, yo ya he cumplido la ley en Él, porque Él es mi sustituto. Él es mi sustituto. Esto se llama imputación. Él me sustituyó en la cruz del Calvario y Él fue mi sustituto en el cumplimiento de la ley. La ley ya fue cumplida en Cristo Jesús, y si yo estoy en Él, ya la ley yo ya la cumplí en Él. No porque yo la haya cumplido, sino porque Él la cumplió. Entonces, en la edad de la gracia, eso ya no es necesario si es que estás bajo gracia. Pero en el reino teocrático, Dios Jesucristo va a imponer una nueva ley, una ley teocrática perfecta, y como ya mencioné, aunque similar a la ley del Antiguo Testamento, sí va a tener sus diferencias. No sabemos en su totalidad cuál va a ser la ley de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos algunos indicios pequeños de cómo es que va a ser su ley en el tiempo milenario, pero la verdad es que nadie les puede decir con certeza cuál va a ser su ley teocrática. Es decir, ya no va a haber democracia. Nosotros tenemos en el grito de independencia: ¡viva la democracia! Ya no va a existir la democracia. Algunos dicen: el comunismo. No va a existir el comunismo. La anarquía. No va a haber anarquía tampoco. Vamos a ser fascistas. No, tampoco es fascismo. Es completamente diferente. Es una ley establecida por nuestro Dios
en un tiempo futuro, después de que Él venga por segunda vez, y esa ley es la que realmente va a tener valor, porque en la actualidad la ley ya se cumplió en Cristo Jesús. Continuamos. Versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que sean o que se convierten a Dios. En otras palabras, está diciendo Jacobo, mira, al igual como dijo Pedro en el versículo 9 y 10, no les vamos a imponer una ley que ni nuestros padres pudieron hacer. Por lo tanto, no vamos a inquietar a los gentiles con estas leyes. Si ellos se han convertido por gracia, no por ley, no por circuncisión, por gracia, y por lo tanto no los vamos a inquietar con estas cosas. ¿Por qué? Porque son gentiles. Y lo mencioné la semana pasada, pero no lo leímos, por lo tanto lo vamos a leer hoy. Les mencioné que a Timoteo se le exigió la circuncisión, porque era judío. Mientras que a Tito no se le pidió la circuncisión, no se le exigió la circuncisión porque era griego, como dice la Biblia, o gentil. En otras palabras, de forma muy clara, la salvación no es por circuncisión, la salvación es por gracia. Vamos a ver el versículo Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3. Bueno, 1, 2 y 3. 2, 1, 2 y 3. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, el que está hablando es Pablo, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, Cornelio no fue circuncidado, no guardaba la ley, y recibió el Espíritu y fue salvo. Tito era gentil, él no sabía nada de la ley, tampoco fue circuncidado y fue salvo, y no se le obligó a circuncidarse. Pero en la actualidad tenemos a muchos grupos que dicen, tienes que circuncidarse. Eso, recuerden, es judaizante, como aquí en Hechos 15, 1 y 2, que estas personas estaban tratando de forzar a las personas a judaizar y a circuncidarse para la salvación. Falso. Versículo 20. Sino que se les escriba, es lo que está diciendo Jacobo. Vamos a escribirles una carta, ¿está bien? Vamos a escribirles una carta para que sepan. Entonces, sino que se les escriba, fíjense, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas. ¿Okay? Otra vez, esto me costó algo de trabajo comprenderlo, especialmente la sección del ahogado, y ahorita lo vamos a explicar. Otra vez, dice, en la carta no les digan que guarden la ley, pero sí les vamos a pedir que guarden 4 cosas nada más, a los gentiles. Esta carta, recuerden, va para la iglesia de Antioquía, de Siria y de Cilicia, específicamente la iglesia de Antioquía. Y les dice, en esta carta no les vamos a exigir ley, porque ni nuestros padres lo cumplieron. No los vamos a inquietar con eso, pero solo 4 cosas les vamos a exigir. Otra vez, que se aparten de la contaminación de los ídolos. 2, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas, nada más. En realidad, nada más son 2 cosas que se están exigiendo, no son 4, son 2. Jacobo lo hace más específico, pero realmente son 2. Una es obviamente fornicación o adulterio, que es sexo ilícito fuera del matrimonio, lo cual la Biblia habla muchísimo de ese tema. Entonces eso es muy claro. Y la otra, lo que viene siendo contaminación de ídolos, sangre
Y ahogado es en realidad otro tema en sí mismo. Tiene que ver con la dieta. Esas tres cosas, contaminación de ídolos, ahogado y sangre, tiene que ver con dieta. Pero también ahí vamos a tomar algo de tiempo para explicarlo. Entonces Jacobo menciona 4 cosas, pero realmente nada más son 2. Vamos a explicar. Estos 4 puntos que mencionó Jacobo también eran parte de ley mosaica, es decir, dada divinamente por Dios. No es ley oral, es dado o instituido divinamente por Dios. Vamos a verlo. Ahora, esto les dice, absténganse de estas 4 cosas. ¿Por qué? Porque sería un abuso de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ver, 1 de Pedro, capítulo 2, y versículo 16. Primero vamos a leer esto. Como libres, ¿por qué? Porque he recibido a Cristo, ya no estoy bajo ley, como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces no tengo ese pretexto, sino como siervos de Dios. Entonces tengo libertad en Jesucristo, pero no me da licencia para hacer lo que la regalada gana se me pegue. Entonces Jacobo está instruyendo por medio de carta que los hermanos de Antioquía y los gentiles tenían que respetar estas 4 cosas de la ley mosaica, que en realidad son 2: dieta y no fornicar y no adulterar, que no sexo ilícito. Ahora, esto tenía que ver con unidad de los creyentes. No es decir que como cristianos en la actualidad tenemos que llevar a cabo la dieta kosher o la dieta judía. No tiene que ver con eso, sino que tenía que ver con la unidad entre la iglesia. La contaminación de los ídolos, vamos a empezar con eso. La primera cosa se refiere al consumo de carnes ofrecidas a los ídolos. A eso se refiere. Otra vez, al consumo de carnes ofrecidas a los ídolos, lo cual era una práctica sumamente común en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Pablo. Es decir, al dios pagano se le ofrecía en sacrificio un corte de carne, ¿no? Se le ofrecía, no, pues que la pierna así completa de la res, preciosa la carne, ¿no? Unas costillas así completas, iban y se las entregaban en sacrificio y la ofrecían a los ídolos. Posteriormente, nada tontos los paganos, iban y recogían esa carne que era ofrecida y la vendían en sus carnicerías. ¿Okay? Y la ofrecían a un precio más económico. ¿Okay? Por lo tanto, si tú eras un gentil, un pagano gentil, y tú tenías hambre, pues como igual que hoy, pues vamos a la carnicería y vamos a buscar la carne más fina al mejor precio. ¿A poco no hacemos eso? ¿Sí? Nosotros vamos y buscamos las mejores carnicerías donde podamos tener lo mejor a mejor precio. Pues ellos hacían eso. Entonces, en las carnicerías vendían carne que había sido previamente ofrecida a los ídolos y ahora ellos la estaban revendiendo a un precio económico. Y muchas personas iban y compraban de esta carne porque eran carnes finas, cortes finos, a un precio barato. Pues, ¿quién no iba a comprar? Eso es la contaminación de los ídolos. No coman la carne que ha sido ofrecida a los ídolos. Eso es lo que dice Jacobo. Absténganse de esto. Pero una cosa muy interesante que sucede. Pablo posteriormente habla del mismo tema. Vamos a verlo.
Y Pablo dice algo muy interesante con respecto a este tema. Otra vez. 1 Corintios, vamos a empezar con ese. 1 Corintios capítulo 8 y versículo 13. Dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo está diciendo, como ya lo habíamos mencionado la semana pasada en Romanos 14, si hay un débil en la fe, mira, yo no quiero ser tropiezo para el hermano débil en la fe, entonces yo no le voy a juzgar, y si yo como y es un problema para el hermano, prefiero abstenerme de comer esa carne o de comer cualquier cosa que el hermano débil piensa que es malo. Entonces mejor me abstengo, no juzgo, para no ser piedra de tropiezo para él. Ahora, vamos a continuar con lo que dice Pablo. Ahora sí, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 10. Pero vamos a leer a partir del versículo 14. Ahora sí, 1 Corintios 10, 14 hasta el final, hasta el 33. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, hablando obviamente de la Santa Cena. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Observen, los que comen de los sacrificios, de eso estamos hablando, de los que comen carne de sacrificios hechos a dioses paganos, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pablo está diciendo, mira, la realidad es que un ídolo no es nada. De hecho, ahí mismo él dice que los ídolos nada son. Y él termina diciendo, mira, estos están comiendo de la carne que se sacrifica a los ídolos. Y dice, mira, si tu conciencia te está molestando de este tema, o si sabes que esto va a molestar la conciencia de otro, no lo consumas, pero en realidad no importa. Vamos a verlo, continuamos. 20. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está diciendo, miren, la realidad no lo consuman. Pero luego vamos a ver qué dice, pero si alguien se los ofrece, consúmanlo. Vamos a ver. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a los celos del Señor? Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro, que es lo mismo que acabamos de leer en 1 Corintios 8:13. No busco mi bien, busco el del otro. Entonces, si yo voy a hacer de piedra de tropiezo, entonces no voy a consumir. Fíjense, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo lo que se compra se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. En otras palabras, no vayas a la carnicería y decir, oye, la cabeza esa porque quiero hacer unos tacos de cabeza, quiero comprar esa cabeza, pero dime, ¿la cabeza esa la ofrecieron a los ídolos? ¿Y después la estás revendiendo? Dice que no preguntes. Dice, simplemente, si está en venta en la carnicería, cómelo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y eso lo podemos ver también en Hechos capítulo 10, donde Pedro le dijo, donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, mira, yo lo he limpiado, consúmelo, todo lo que yo he hecho es bueno, éntrale, échate tus tacos de cabeza. 27. Si algún incrédulo os invita,
Entonces, si vas a la casa de alguien que no es salvo y no saben, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Incluso si es carne ofrecida a los ídolos. Éntrale, no hay problema. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si yo voy a la fiesta de, no sé, el vecino, y él me ofrece puerco, me ofrece lo que sea que me haya ofrecido, pues yo lo voy a comer, sin importar qué tipo de carne, si es kosher, si no es kosher, todo lo que se vende en la carnicería, éntrale. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, mira, a menos de que te digan, mira, esta carne la ofrecimos al santito fulano y hasta le quemamos incienso y un tabaco, entonces pues no lo comas por cuestión de conciencia. Pero si nadie dice nada, entonces no estorba, éntrale. Entonces lo que dijo Jacobo fue por cuestión de unidad, para que no hubiera choques entre el salvo judío y el salvo gentil. Entonces lo que está diciendo en cuestión de compañerismo, pues miren, absténganse de esto, pero Pablo después dice, no, éntrenle, no importa, pero si hay alguien que es débil en la fe y piensa que esto es un asunto, entonces no comas carne. Y como lo mencionó él, si a alguien le es tropiezo, yo jamás voy a comer carne, pero no por mí, no porque sea malo, porque un ídolo nada es, entonces yo puedo consumir la carne, no importa. El asunto es, si va a molestar la conciencia de alguien, entonces, o la mía, no lo voy a consumir. Bien, la segunda cosa, fornicación. Otra vez, esto es muy conocido en la Biblia y hasta el día de hoy es una cuestión de moral, es una cosa que también está dentro de los 10 mandamientos incluso. O sea, la cuestión de la fornicación o el sexo ilícito lo conocemos muy bien, no nos vamos a meter en mucho detalle, pero si quieren verlo en la Biblia o una de las porciones, viene en 1 Corintios capítulo 6 del versículo 15 al versículo 20. Otra vez, si lo quieren leer acerca de la fornicación y adulterio, que creo que todos conocemos bien, 1 Corintios capítulo 6 del versículo 15 al versículo 20. Ahora sí, nos vamos a ir a la siguiente cosa que menciona Jacobo, que también tiene que ver con consumo o con dieta, que es ahogado y de sangre. Lo de sangre yo entendí muy bien, porque la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, o le dice a los hebreos, no al gentil, de hecho vamos a ver algo muy interesante ahí, le dice al hebreo y no al gentil que no consuman sangre. Vamos a ver un par de estos, no los vamos a ver todos, pero sí hay muchísimos que hablan del tema. ¿Okay? Génesis capítulo 9, y versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. No comas sangre. ¿Okay? También lo podemos ver en Levítico. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 3 y versículo 17. Aquí dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades. Ahora quiero que entiendan eso, estatuto perpetuo será, perpetuo, para siempre. Incluso en el Nuevo Testamento esto todavía no lo hacemos. Hay quienes aquí en nuestro país acostumbran a comer rellena, ¿no? Que viene siendo, hasta me da ñañaras nomás pensando en eso. Hay quienes les gusta la rellena. Si no sabe qué es la rellena, pues es un entresijo, es decir, la tripa del animal, relleno de sangre coagulada. Y ya que está bien coagulada y toda, la cortan en rodajas y se la avientan con jitomatito y cebolla y guácala. No, ok, pero vamos a verlo. Levítico 3:17, terminamos. Estatuto perpetuo será a vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. También lo podemos ver en Levítico capítulo 7 y versículo 26.
Dice la palabra de Dios: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Y en muchos lugares de la Biblia, por ejemplo, en la Pascua, se les dice que el cordero del Pascual no lo podían comer crudo, lo iban a comer asado a fuego, bien asado. ¿Okay? Y pues mucha gente pues pide yo he visto gente que se avienta sus bisteces así rojos, rojos, sancochados así nomás, y éntrale. Okay. Creo que la Biblia es muy claro acerca del consumo de la sangre. Entonces ya vimos esos versículos. Pero el asunto del ahogado, yo no entendía a qué se refería con ahogado. También, si nosotros vemos el hebreo original, la idea no nada más es ahogado, porque nosotros pensamos en ahogado en sangre, en ahogado en agua, ¿no? Que ahogas a una persona, a un animal, y se murió porque se ahogó en el río, se ahogó en el lago o en el mar. ¿Okay? Pero en el original tiene la idea de estrangulado, de estrangular. Los hebreos tenían prohibido por ley, y no ley oral, sino ley divinamente dada en el libro del Deuteronomio. Tenían ellos, por ley divina, no podían consumir un animal que no había sido sacrificado de forma propia. Es decir, el hebreo tenía que desangrar de forma apropiada al animal para poder consumirlo. No podían, y tenía que ser muy específico la forma del sacrificio del animal previo a su consumo. Entonces, si un animal, vamos a suponer, moría de paro cardíaco, se le paró el corazón y se murió ahí, ¿okay? No lo podían consumir, porque murió con su sangre adentro. Su sangre no fue derramada, murió con su sangre adentro de su cuerpo. Y aunque no fue por envenenamiento o porque estaba enfermo, murió completo, pero murió con su sangre adentro. No lo podían consumir. Pero ¿quieren saber algo interesante? Si eso les pasaba a un animal de la ganadería judía, ese ganadero hebreo no lo podía consumir, pero lo podía regalar o vender al gentil, porque el gentil sí podía consumir un animal aunque ese no haya sido sacrificado de forma correcta. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 14. Y versículo 21, dice la palabra de Dios: ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero, es decir, al gentil, que está en tus poblaciones, la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová, es decir, los israelitas, tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. También eso es otra cosa muy interesante, pero esa parte. El asunto es, el hebreo no podía consumir un animal que haya muerto por causas naturales o que haya muerto por cualquier otra cosa que no haya sido un sacrificio propio de derramamiento de sangre. Entonces, si al ganadero hebreo se le moría un animal, él podía regalarlo a un gentil o venderlo a un gentil, y ese gentil lo podía consumir. A eso se refiere cuando dice Jacobo de ahogado y de sangre. Por lo tanto, la contaminación de los ídolos, ahogado y de sangre, cae dentro de dieta. Y fornicación es completamente otro asunto que también conocemos. Entonces, de las 4 cosas podemos dividirlo en 2, y esto era simplemente para que existiera un compañerismo entre el hebreo y el gentil, no porque el gentil tuviera que hacerlo, sino para que no existieran choques entre el judío, que todavía manejaba estas cosas, y el gentil. Ahora sí, vamos a continuar. Versículo 22. Indefectiblemente, Ahora sí.
Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Entonces toda la iglesia estaba de acuerdo. Manden esa carta, escriban esa carta para la iglesia de Antioquía, y que entiendan que para que exista un buen compañerismo entre nosotros y ellos tienen que guardar estas 4 cosas. Pero aparte del asunto del consumo de la sangre, que es perpetuo, aparte del consumo de la sangre, realmente no había nada que ellos tenían por ley que guardar. Nada más era por una cuestión de compañerismo, para que no existiera un choque o un problema. Es decir, que existiera una unidad. Bien. Entonces, les pareció bien elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, que ahora fueron Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. De Judas Barsabás realmente no sabemos casi nada de él. Es uno de esos individuos en la Biblia que pues, no hay nada acerca de Judas Barsabás. Pero el otro es Silas, y de Silas sí conocemos bastantito. Silas es muy famoso por haber acompañado a Pablo en su segundo viaje misionero, y también es conocido en la Biblia a menudo como Silvano. Entonces Silas y Silvano es la misma persona, ¿okay? Y de Silvano o Silas tenemos muchos versículos que hablan de él. No los vamos a ver, pero algunos son 2 Corintios 1:19, otro es 1 Pedro 5:12, entre varios otros. Bien, entonces ellos fueron enviados por la iglesia para ir y a entregar esta carta. Versículo 23. Y escribir, es la carta, por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia, salud. Entonces ellos escriben esta carta para estas 3 iglesias en particular. 25. No, ¿qué? 24. Por cuanto hemos oído, fíjense, a diferencia de todos los que habían confundido a la iglesia en Antioquía, ellos sí eran enviados. A lo que me refiero es, en el capítulo 15, versículos 1 y 2, aquellos que habían ido de Jerusalén, los fariseos que habían ido de Jerusalén hacia Antioquía para confundirlos, que les dijeron, la salvación es por circuncisión. En el versículo 24 nos dice que ellos no fueron enviados, mientras que Pablo, Bernabé, Silas y Judas, gracias, ellos sí fueron enviados. Entonces están diciendo, mira, por carta les estamos escribiendo que estos individuos que les están dando la carta fueron enviados por la iglesia, mientras que aquellos que llegaron a ustedes en el versículo 1 y 2, ellos no tenían la orden de la iglesia. Recuerden, esto tiene mucho que ver todo que ver con la doctrina de eclesiología, o la doctrina de la iglesia. Muchas personas piensan, pues Dios es mi autoridad, Dios es mi guía, y si yo voy, yo no necesito que la iglesia me dé permiso. Yo voy y hago lo que yo quiera, y voy y puedo evangelizar y levantar una obra y puedo levantar una iglesia. ¡Falso! Si no hay la autoridad de la iglesia local, y tú estás yendo a predicar sin la autoridad de la iglesia local, a levantar una obra, una misión, estás en contra de la voluntad de Dios. La iglesia es quien te tiene que enviar. Versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos, es decir, los del versículo 1 y 2, que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿No les dimos orden de hacer esto? Ellos no eran comisionados por la iglesia. Eso no tenían que hacerlo. Y nuevamente está hablando de la ley divina, no la ley oral. 25. Los 4, Pablo, Bernabé, Silas, Judas, fueron enviados con esta carta, la cual les daba... Déjenme decirles, en el caso de nuestro misionero que tenemos aquí de nuestra iglesia, el hermano Félix, él me pidió una carta por parte de la iglesia, la cual le entregamos. ¿Por qué? Porque se la exigieron, donde él está allá en libertad, trabajando en la misión, como es un poblado así medio privadito, es una privada medio rara, le pidieron, a ver, ¿y tú a qué vienes? Y él dijo, pues vengo a predicar. ¿Y quién te dio autoridad? Y tuvimos que elaborarle una carta para comprobar que la iglesia lo había enviado.
la autoridad que la iglesia da. ¿Okay? Entonces también era para esto la carta, para darle validez a estos varones que habían sido enviados. Versículo 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no nada más por carta les estamos diciendo que son enviados, sino ellos por testimonio muestran que ellos tienen, que son verdaderos, que no son falsos. Recordemos que Pablo y Bernabé anteriormente en Listra casi mataron a Pablo. Muchos, inclusive yo, creemos que él fue resucitado tras el apedreamiento. Bien, entonces eso lo pueden ver en Hechos 13:50 y en Hechos 14 del 19 al 20 si gusta leerlo. Pablo habló también de la disposición que como creyentes debemos de tener para dar nuestra vida por Jesucristo, en testimonio. Porque uno que es falso no estaría dispuesto a dar su vida por una mentira. ¿No es así? Otra vez, uno que es un falso, yo no moriría por una mentira. Yo no daría mi vida por una mentira. Lo que me da validez es que estoy dispuesto a morir por algo verdadero. Pablo así lo hizo, Bernabé así lo hizo. Vamos a ver Romanos capítulo 14, vamos a ver qué dijo Pablo. Romanos capítulo 14 y versículos 7 al 9 dice: porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Es decir, estoy dispuesto a morir. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si eres salvo, estás dispuesto a vivir por Cristo y a morir por Cristo. Esto es lo que te da validez. ¿Por qué? Porque Cristo es real. Cristo no es una mentira. Lo que hizo en la cruz fue verídico. Bien. Pedro también habló de esto y yo creo que el más conocido es el de Filipenses. Déjenme encontrarlo. Filipenses, capítulo, es muy conocido, capítulo 3 y versículo 10. Vamos a ver qué dijo, esto fue Pablo el que dijo esto y ahorita vamos a ver qué dijo Pedro. Que Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, es decir, mi participación en los padecimientos de Jesucristo. Estoy dispuesto a padecer por Él. ¿Okay? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él padeció, Él sufrió, Él murió por una causa verdadera. Y por lo tanto, nosotros también deberíamos estar dispuestos a morir por Él, por esa misma causa. Y Pedro, ahora sí, vamos a ver el de Pedro. No se me olvidó, Pedro, vamos a ver Pedro. Pedro, capítulo 2 y versículo 21, dice Pedro, pues para esto... Primera Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, para esto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Entonces, si Cristo padeció, y ese es el ejemplo, y yo tengo que seguir sus pisadas, incluso eso significa que yo tengo que padecer por Él, o estar dispuesto a padecer por Él. ¿Quién es la verdad? También tenemos, hay muchos versículos, pero vamos a ver otro. 5:10. 1 Pedro 5:10. Aquí dice Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padecemos por el Señor Jesucristo. Vamos a los versículos 28 y 29 de Hechos 15. 28 y 29, Hechos 15, 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. Estas palabras, no se preocupen por la ley, no se preocupen por la circuncisión, tranquilos. Somos salvos por gracia, no por ley. Eso decía la carta. Pero guarden estas 4 cosas nada más para poder tener comunión con los hermanos judíos. Para que exista una unión y no división
Afortunadamente, bueno, no puedo decir eso, desafortunadamente, es la realidad. Aquí en nuestra iglesia no hemos tenido el placer de poder tener a un hermano hebreo que ha sido salvo. Pero si nosotros tuviéramos a un hermano judío, hebreo, salvo por gracia igual que nosotros, y él tuviera el asunto de la dieta kosher, ¿saben qué? Tendríamos que dejar de comer chuletas un rato enfrente del hermano. ¿Sí? Tendríamos que dejar de comer esos camaroncitos tan deliciosos enfrente del hermano. ¿Por qué? Para tener una unidad con nuestro hermano y no ser piedra de tropiezo para él. ¿Okay? Pero bien. El resumen de la carta, versículos 28 y 29, ya leímos el 28, 29. Otra vez, que os abstengáis de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Tranquilos, hermanos. Y en el versículo 30 al 32 tenemos algo magnífico. La reacción de los hermanos. Vamos a verlo. Así pues, los que fueron enviados, es decir, los 4 que fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta y la leyeron. Versículo 31. Habiendo leído la cual, esta es la reacción. Se regocijaron, 1. Y después, versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, fueron consolados y fueron confirmados a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces la reacción fue triple. Fueron consolados, fueron regocijados y fueron confirmados. Fueron regocijados porque, oye, yo tengo que hacer estas cosas, lo cual es un yugo total sobre nosotros los gentiles. Qué consuelo tan... yo me regocijaría también. Pero ¿saben por qué fueron consolados? No fueron consolados por la noticia de que no era necesario. Fueron consolados por la gracia. Lo único que nos puede traer consolación es el hecho mismo de la gracia. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Desde que se me mojó mi Biblia, hermano, se me pegan muy feo aquí las hojas. Bien. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La ley no nos consuela, nos trae aflicción. Solo la gracia es lo que nos puede traer consolación. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que la ley no es necesaria y la circuncisión tampoco para la salvación, ellos fueron consolados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la confirmación, eso es muy interesante también. Estaba hablando precisamente con nuestro hermano Omar el día de ayer acerca de las preguntas que los jóvenes tienen. Muchas veces, y no nada más los jóvenes, adultos también, dicen, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? Y tienen ellos la duda de su salvación. Pues es que el otro día yo pequé y se supone que este pecado no lo hacen los salvos, pero yo caí en pecado. ¿Seré salvo o no seré salvo? Eso es parte de confirmación. La seguridad de la salvación es la confirmación. Y estos hermanos que estaban en Antioquía habían dudado de su salvación a causa de lo que estos judaizantes dijeron en 15, 1 y 2. Entonces los de Antioquía dijeron, pues posiblemente no soy salvo entonces porque yo no soy circuncidado. Entonces necesitaban palabras de confirmación de que es
por gracia y no por ley. La gracia nos confirma, la gracia nos consuela y nos regocijamos como gentiles por el hecho de que no es necesario la ley y la circuncisión para la salvación. Versículo 33. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. En otras palabras, pues se quedaron un rato ahí, después dijeron, bueno, los mandamos, pueden regresarse otra vez a Jerusalén, quienes son los que habían enviado a estos 4 hermanos. Dice el versículo 34, y déjenme decirles, el versículo 34 no está en el original. El versículo 34 es un agregado, no existe en el manuscrito original, no viene en la inspiración primaria, en el griego. Versículo 34, más a Silas le pareció bien el quedarse ahí. Entonces sabemos, por lo que se escribió, o la deducción, que Silas se quedó ahí un tiempo más, pero eso no viene en el griego original. Ok. Lo demás, podemos comenzar a ver el inicio del segundo viaje misionero. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, ahí les va, a Pablo se le antojó, vamos a hacer un segundo viaje misionero, Bernabé. Vamos a visitar a los hermanos que ya fuimos a visitar. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Ahí comienza el segundo viaje misionero. 37. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, es decir, Juan Marcos, no Juan el discípulo amado, Juan Marcos. Y entendemos que Juan Marcos y Pablo habían tenido un problema muy grande en el libro de Hechos, capítulo 13, porque Juan Marcos, cuando estaban bueno, vamos a leerlo, básicamente los abandonó. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Eso es en Hechos capítulo 13. Entonces me dijo, no, yo no quiero Juan Marcos, no, ese cuate es un sacatón y no está dispuesto a dar su vida por el Señor y no está dispuesto a por testimonio decir yo voy a morir por la verdad de Jesucristo. Es un collón y por lo tanto no lo quiero. Y esto causó una división muy grande, recuerden, entre Pablo y Bernabé. Y Bernabé, como vamos a leer, terminó yéndose vamos a leerlo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos o Juan Marcos, navegando a Chipre. La razón de eso, si ustedes recuerdan, no tengo aquí el versículo, no lo anoté, pero recuerdan que ellos eran familia. Me parece que era tío de Juan Marcos, gracias. Versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, o Silvano, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Seguía confirmándolos, diciéndoles, la salvación es por gracia, eres salvo. La circuncisión no tiene nada que ver, salvación por gracia. Los confirmó en la fe, les habló de la seguridad de la salvación en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y únicamente por medio de Él. Así es como comienza el segundo viaje misionero, y a partir de esta sección hasta el capítulo 18, versículo 20 y tantos, vamos a estar estudiando el segundo viaje. Espero, hermanos, que esto haya sido una bendición para ustedes y que ustedes como gentiles salvos hayan sido consolados y confirmados en su gracia, entendiendo que no es por circuncisión o por ley. Vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos ha dado. Te pedimos, Señor, que este mensaje, que este estudio haya sido de bendición para todos los que oyeron y ciertamente para los que están también en las redes sociales, viéndonos por Facebook, por YouTube. Señor, te pedimos que gente sea salvo por medio de las transmisiones, que tu Espíritu Santo toque corazones, los convenza de pecado, tanto aquí
como también aquellos que no podemos ver. Señor, sabemos que usted está trabajando, su Espíritu Santo siempre está trabajando. Estamos pidiendo, Señor, queremos ver almas salvas, queremos ver gente que haya creído en la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Hermanos, Señor, le pido que mis hermanos puedan comprender siempre que el consuelo es por gracia. Que mis hermanos siempre estén confirmados en la fe, entendiendo, Señor, la realidad de lo que es la ley versus lo que es su gracia redentora y preciosa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y propio Salvador, se lo pedimos, Señor, se lo agradecemos. Amén.